tenemos ya en sala al doctor Eugenio Francisco Treviño. Él es médico especialista en medicina de urgencias, egresado del Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga de la UNAM. Tiene una alta especialidad en ECMO y SLS. Es médico de vuelo y especialista en traslado de pacientes críticos en ambulancias aéreas Jet Rescate. Cursa una alta especialidad en ECMO, SLS, UDEM en el Team Tijuana. Es miembro de la Sociedad Mexicana en Emergencias, médico adscrito al Servicio de Urgencias del IMSS HGR20 Tijuana, Baja California, en México. El doctor Treviño el día de hoy nos va a ayudar con el tema de ECMO en politrauma. Bienvenido, doctor Treviño. ¿Nos escucha? Vamos a ver si nos vemos. Ya nos estamos yendo, sí, ¿verdad? Sí, ya nos vemos y nos escuchamos. Bienvenido, doctor. ¿Compartimos pantalla? Sí, ya podemos compartir pantalla. Vamos viendo si me dice si ya está, por favor. Ya se puede ver su pantalla, doctor, y se le escucha claro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al comité organizador por haberme buscado tiempo para poderles dar la plática, porque yo desafortunadamente el martes pasado estuve hospitalizado, estuve ingresado por una hemorragia digestiva alta, gracias a Dios todo bien, pero aquí estamos con todo el gusto del mundo para platicar con ustedes. Retomando un poquito lo que dijo el doctor Mercado, exactamente, tenemos mucho problema ahorita para poder convencer a gran parte de nuestra población para las vacunas, ¿no? Aquí en Tijuana, México, es exactamente lo mismo. Neida, doctor Carlos Sánchez, muchísimas gracias por el apoyo para poder estar con ustedes el día de hoy hablando un poquito de ECMO en politrauma, ¿no? Es una entidad, la verdad, un poco difícil de compartir con ustedes porque no es tan frecuente, o más bien no es frecuente en nuestros centros aquí en México que manejemos pacientes de ECMO en politrauma. Ahorita lo vamos a ver por qué. Recordemos que es una terapia de rescate, nunca va a ser una terapia de inicio, que nosotros vayamos a soportar a un paciente en ECMO posteriormente a haber sufrido un politrauma, llámese el tipo que sea, ¿no? Ya me presentaron, muchísimas gracias y daremos comienzo, ¿no? Obviamente, pues no tengo conflictos de interés, estamos aquí por el bien de la academia y por continuar a pesar de la pandemia y de las maneras que nos hemos tenido que adecuar para poder compartir algo de lo poquito que nos gusta, nos apasiona en medicina, pues lo estamos haciendo de cualquier manera y eso es digno de agradecer de todos ustedes. Bueno, los objetivos de nuestra plática, vamos a hablar un poquito realmente de epidemiología, vamos a hablar de generalidades de ECMO y sus aplicaciones a la medicina, cómo aplicamos ECMO en el paciente politraumatizado, qué complicaciones podemos tener de usar ECMO en nuestro paciente, qué estrategias de anticoagulación vamos a seguir y situaciones especiales, ¿no? Llámese traumatismo craneoencefálico, que sería un tabú realmente, ¿no? Si sometes al paciente a ECMO o no. Es imposible que yo ahorita en los siguientes 30 minutos pues los haga especialistas en circulación extracorpórea, ni toque todos los temas. Yo sé que muchos de ellos van a ser superficiales, pero es para darnos una idea. Posteriormente ya en siguientes pláticas, pues con todo el gusto del mundo hablamos de otro tema más en particular, ¿no? Porque recordemos que no todo el mundo estamos familiarizados con la circulación extracorpórea, aunque ECMO es una terapia relativamente nueva, que no es tan nueva, pues viene ahorita en auge y ha tomado mucho poder a raíz del famoso COVID-19 que la verdad nos trae todo el mundo en jaque, ¿no? Es una terapia que viene más o menos desde 1930, se están describiendo los primeros ideas de la circulación extracorpórea, posteriormente en los años 50, 60, 70 es cuando toma pues mayor importancia y ya se empiezan a hacer las primeras aplicaciones, sobre todo a la población pediátrica, ¿no? Hoy en día conocemos, pues esto está completamente diferente. Bien, no nos queda duda que el trauma es la principal causa de muerte en los pacientes jóvenes, aquellos que están en edad productiva, ¿no? ¿Cuándo lo conocemos como politraumatismo? Pues cuando tenemos un índice de severity score más de 15 puntos, ¿no? Sabemos cómo se divide la muerte
en esa famosa distribución trimodal, ¿no? Los pacientes que fallecen en la escena, que no pudimos hacer desafortunadamente nada por ellos, aquellos pacientes que nos llegan graves al hospital a nuestras salas de choque y aquellos pacientitos que posteriormente van a fallecer por deterioro orgánico múltiplo o ARDS en las unidades de terapia intensiva o sepsis, ¿no? No nos queda duda que todavía la sepsis sigue siendo un enemigo tremendo para el pacientito que ha sufrido politrauma, ¿no? Nos queda bien claro que el choque hemorrágico, sobre todo con la lesión de los grandes vasos y la lesión cerebral traumática, pues son principales causas de muerte en la escena de los pacientes que son en quienes no vamos a poder hacer nada, ¿no? La triada letal de la muerte obviamente toma importancia aquí en ECMO, porque acordémonos, ¿no? Que es aquel paciente hipotérmico, es aquel paciente con acidemia y es aquel pacientito que pues, como consecuencia de estas dos, pues va a presentar coagulopatía, ¿no? Y si nosotros nos ponemos muy estrictos, pues bueno, ECMO parecería que nos va a favorecer esto, pero pues realmente no lo es así. En mi país, pues el politraumatismo hasta hace unos años ocupaba el cuarto lugar total de muertes. En Estados Unidos se piensa que al menos 150,000 fallecidos van a perecer a raíz de un traumatismo. A nivel mundial, más de 5,8 millones al año, ¿no? Ahorita, obviamente, por lo de la pandemia, esto va a cambiar en los próximos años, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Qué etiología es? Muchísima, ¿no? Caídas, hechos de tránsito, choques, atropellamientos. Obviamente, desafortunadamente, también en mi país, pues muy de moda, pues los heridos por proyectil de arma de fuego, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ECMO, como ya les comenté, viene más o menos desde 1930 esas ideas, luego empiezan por ahí a los 60, 70, ¿no? A ver más aplicaciones de esto ya clínicamente, ¿no? Sabemos que la primera aplicación exitosa de circulación extracorpórea posterior a que el paciente presentó fracaso ventilatorio postraumática fue reportada por Hill más o menos en la década de los 70, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones de ECMO en muchas patologías, principalmente la mayoría de los centros acá en México, pues son más, incluyéndome el mío, manejamos más pacientitos en ECMO modalidad veno-venoso. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, qué modalidades tenemos y para qué patologías podemos aplicar ECMO, ¿no? Hay que acordarnos muy importante de eso, es una terapia de rescate en la falla cardiopulmonar. Una vez que nuestro manejo convencional ya fracasó. No tenemos todavía, desafortunadamente, gran literatura de impacto para poder hablar de esto, mucho menos en ECMO, ¿no? Vamos a ver que son reportes de casos, muy poquitos pacientitos, no muy clara la estadística que ellos manejan, no muy claro los complicaciones, pero ahorita vamos a ir hablando un poco más de esto, ¿no? Eh, pero tenemos esta ventaja, ¿no? Desde el 2012 al 2016 se han incrementado la aplicación de los pacientitos de ECMO y trauma. Se piensa que hasta 179 casos por cada 100,000 traumatizados. Les indiqué que no todos los centros ECMO manejan paciente con politraumatismo, ¿no? Nuestro centro aún estamos iniciando aquí en Tijuana, es una terapia relativamente muy nueva para mi ciudad, a diferencia de que si cruza uno la frontera aquí con Estados Unidos, pues ellos ya tienen años con su programa de ECMO bien establecido, ¿no? Vemos que al paciente que se le ha colocado en ECMO y ha sufrido algún tipo de traumatismo, su sobrevida se va cerca del 75% sabiéndolo indicar, ¿no? Vemos a nivel mundial también que los 18% de los centros han reportado al menos un caso de aplicarle ECMO en un paciente con trauma, ¿no? Con, con la mejoría de la tecnología, valga la redundancia, los circuitos de ECMO, que ahorita vamos a ver fotos de las cánulas que ahí están representadas en ese dibujo azul y rojo, obviamente, pues han venido cambiando de características, ¿no? Con lo cual, al ser estos circuitos cubiertos con heparina y tener materiales más biológicamente compatibles con el paciente, hemos tenido más oportunidad de aplicarlo sobre todo a los pacientitos con lesión cerebral traumática. En esta serie de pacientitos, como ven, solamente 18 pacientes se reportaron en el 2018 por este grupo de autores que están ahí abajo. Pues fue 11, el 61% de sus casos aplicados a una ARSD
en postraumático. Posteriormente vemos 4 casos de estos con neumonía bacteriana, obviamente ya como complicación de, no tanto por el trauma mismo, ¿no? Pero a consecuencia de neumonía por aspiración, 2 casos, el 11%, y neumonectomía posterior a traumatismo, solamente un caso. Bien, ya les comentamos también que parte de las complicaciones muy severas de esto, pues son las hemorragias, ¿no? En los centros muy especializados se piensa que tienen bajos índices de complicaciones hemorrágicas. Aún así, pues tenemos que tener muy frecuente, muy presentes, pues cuáles de ellas van a ser atribuidas al mismo circuito o al uso de la anticoagulación. Hasta el 40% de diferentes series de los casos lo van a mencionar. ¿Cuáles son las principales lugares donde el pacientito presenta sangrado? En la traqueostomía, y aquel pacientito también con hemorragia tubo digestivo alto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poquito el traumatismo como tal y nos vamos a meter a generalidades de ECMO y de circulación extracorpórea, ¿no? Sabemos que es un sistema de asistencia mecánica, circulatoria y ventilatoria, ¿no? Capaz de darnos soporte cardíaco y pulmonar dependiendo el caso de la patología de nuestro paciente. Hay casos también que podemos dar doble soporte, podemos dar soporte ventilatorio y soporte cardíaco, sí se puede hacer cuando, por ejemplo, hacemos diferentes combinaciones. ECMO veno-venoso, dejémonos plenamente para patología pulmonar. ECMO veno-arterial, dejémonos cuando necesitamos darle soporte hemodinámico al paciente, así en esos grandes rasgos. Y podemos hacer también ECMO, por ejemplo, veno-arterial, cuando queremos que darle doble tipo de soporte a nuestro pacientito, ¿no? Esta condición pues es aplicada en periodos cortos o periodos largos, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando nuestro pacientito. Hay ocasiones, por ejemplo, en trauma, vamos a ver que son realmente pocos días los que se han reportado de uso de ECMO aplicado al trauma, desde semana hasta meses. Ahorita acabo de ver una publicación que me dio mucho gusto en unos compañeros en Ciudad de México, donde pues después de, al parecer, 3 meses, han decanulado al pacientito y afortunadamente pues va a su casa este pacientito por COVID-19. Nosotros aquí en Tijuana también tuvimos un pacientito por alrededor de 30 días, pero lo tuvimos que trasladar a la ciudad de Monterrey, al Hospital Cristos Muguerza, para que continúe con el manejo pues de personal más especializado, que nosotros, recordad, vamos iniciando, pero tenemos muchas ganas de hacerlo, ¿no? Muy importante, esta terapia es aplicada solamente a aquellos pacientes que han fracasado a la terapia convencional. Tenemos muchas presentaciones, sobre todo de las bombas y los oxigenadores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, es nuestro equipo, es un maquete, es un Rotaflow. Ahí estamos viendo la consola en la parte de arriba y abajo el oxigenador. Desafortunadamente no tengo forma, o si se ve, ojalá. Esta sería nuestra membrana, que es donde hacemos el intercambio de gases. Esta es nuestra mezcla de gases, donde hacemos nuestra mezcla de gases secos con nuestra FiO2, que es prácticamente nuestro ventilador, lo que va a suplir al ventilador dentro de nuestro ECMO. Este aparato que se ve aquí son el hand crank, que es cuando en caso de que existiera alguna pérdida de energía, nosotros podamos continuar dando soporte ECMO sin necesidad de que la consola esté prendida. Aquí estamos viendo, la consola realmente es muy fácil de manejar, simplemente nosotros tenemos que darle revoluciones por minuto para ver qué cantidad de sangre es la que nosotros podemos tratar con nuestros pacientes, ¿no? Depende de cada caso, de cada paciente, no hay un estándar como tal. Aquí estamos viendo el cambio de la coloración de las cánulas. Vemos la cánula arterial, inclusive estos equipos ya la traen pintada con cinta en rojo, y vemos la sangre como entra a nuestro cono, de aquí se va al oxigenador y posteriormente sale, ¿no? Vemos la diferencia entre una sangre meramente venosa, que es un rojo más oscuro, a diferencia de un rojo brillante que va de vuelta a nuestro paciente. Esta es configuración veno-venosa. Estos son los carritos de traslado de las consolas. Este es un CardioHelp. Es uno de los mejores dispositivos que existen para traslado porque son muy compactos. Ahorita vamos a ver estas imágenes aquí que el doctor Arturo Garza de la Maza me hizo el favor de compartir. Vemos a CardioHelp en un traslado aéreo.
Vemos aquí también otra vez CardioHelp ya instalado en hospital con nuestro blender de los gases que ya estábamos hablando y pues obviamente todos los monitores de nuestros pacientes, ¿no? Esta es otra imagen más. Vemos atrás el ventilador que está en parámetros de reposo. Ahorita vamos a definir un poquito lo que es los parámetros de reposo pulmonar. Bien, ¿qué criterios gasométricos tenemos y qué diferentes vertientes de estudios tenemos para aplicar a nuestros pacientes, ¿no? Está el consenso francés, está el consenso de la ELSO, el estudio César y el estudio OLIA, que son dos de los grandes estudios que nos tenemos que nosotros regir para ello, ¿no? ¿Cuáles son el mejor parámetro? Realmente, pues no lo hay, dependerá de cada centro. Nosotros nos regimos por ELSO, en mi centro y también por el estudio EOLIA, ¿no? Vemos que algunos de ellos tienen criterios meramente gasométricos y otros también criterios ventilatorios, ¿no? Por ejemplo, Elso nos dice, ¿qué paciente va a ser candidato a? Aquel paciente que tenga una relación PaO2-FiO2 menor de 150 con una FiO2 más de 90% y con un score de Murray de 2 a 3 puntos. Aquel paciente que tenga una PAFI menor de 80%, que continuemos con una FiO2 más de 9% y el Murray en 3 en 4. Aquel paciente con hipercarbia más de 80 milímetros de mercurio y que tengamos aún una presión plato menos de 30 centímetros. El estudio César, como se fijan, son parecidos. Aquella saturación menos del 90% con una FiO2 al menos más del 90% durante 12 horas o más. Que nuestro pacientito tenga acidosis, ya sea de causa respiratoria metabólica, y que cumplamos con los criterios de protección alveolar que ya conocemos todo el mundo. La última literatura pues nos ha permitido ya no manejar tanto si acaso el concepto de baby long, ya están haciéndose un poquito más liberales, otra vez regresando a lo que teníamos antes, y cumplamos con eso, ¿no? Aquella presión meseta que esté más o menos en 30 centímetros de agua. El estudio Eolia es aquella PAFI menos de 50 con un FiO2 al menos de más de 80% durante 3 horas, la PAFI con menos de 80%, con una FiO2 arriba de 80% durante 6 horas. Aquel pacientito que esté con acidemia durante más de 6 horas, con una frecuencia respiratoria en nuestro ventilador, al menos más de 35 ventilaciones por minuto, un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso, una PIP arriba del 10 centímetros de agua, la presión meseta hasta 32 y que hayamos cumplido con una maniobra de reclutamiento alveolar, principalmente manejar al paciente en decúbito prono. Si nuestro paciente tiene alguno de estos criterios, tenemos que pensar que si ya se le dio todo el manejo convencional, el paciente va a ser candidato a soporte de vida extracorpórea. Pero bien, les mencionaba de las configuraciones, ¿no? Tenemos aquella configuración veno-venosa, como vemos en la primera imagen, el A. Vemos como la cánula, hay varias configuraciones, no vamos a entrar mucho en detalle de esto, qué tipo de cánulas hay, pero vemos cómo sale por vía femoral, por la vena femoral y regresa vía yugular al atrio de nuestro paciente, la sangre, pues ya oxigenada o tratada, vamos a decirlo así. Tenemos otra configuración. En la letra B tenemos un ECMO veno arterial. Como vemos, nuestra cánula de extracción va a ser una cánula que va a llegar hasta la vena cava inferior y va a regresar a nuestro paciente por vía arteria femoral. Vemos acá también canulación superior. Esto no está muy recomendada. Hay cánulas de doble lumen, pero no es el motivo ahorita de hablar de ello. Y vemos otra configuración que es canulación central, sobre todo en pacientitos complicados de cirugía cardiovascular. No vamos a hablar de eso ahorita en este momento, ¿no? Y como comentaba, ¿no? Hay veces que tenemos un pacientito soportado por ECMO veno-venoso y que aún así el paciente presenta algún tipo de indicación para darle soporte cardíaco, podemos hacer el ECMO veno-venoso y además darle soporte veno-arterial. Las indicaciones del ECMO veno-venoso, sabemos que el SLSDRA por ser patología la reina, vamos a decirlo así. No quiero hablar ahorita de COVID porque pues está más que moda de nada, ¿no? La obstrucción de la vía aérea, aquel pacientito con contusión pulmonar, con fístula broncopleural, en terapia puente para el pacientito que va a ser trasplantado de pulmón.
la hemorragia pulmonar, hemoptisis masiva, ya hablamos un poquito de la hipercarbia y problemas de los gases, aquella imposibilidad para mantener nuestra presión meseta menos de 30 centímetros y casos muy especiales como vasculitis, ¿no? Las contraindicaciones, pues obviamente van a ser aquellos pacientitos que tengan una enfermedad pulmonar sin recuperación, ¿no? Que no esté indicado un trasplante pulmonar, que tenga contraindicaciones para la coagulación. La edad ya más de 65 años es una contraindicación relativa, realmente hemos sido más flexibles en esto. Aquel pacientito que tenga falla orgánica múltiple con un SOFA calculado más de 15 puntos, esta sí es muy importante, aquel pacientito que tenga más de 7 días en ventilación mecánica, que tenga, que se haya salido de las metas de protección pulmonar, es una contraindicación relativa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro centro nos hacen consulta de pacientito para ser soportado en ECMO, pero híjole, sabes que tiene 15, 20 días en ventilación mecánica. Sinceramente, a estos pacientitos no les va bien, entonces preferimos desafortunadamente ya no darles el beneficio, ¿no? Aquellos pacientes inmunosuprimidos que hayan presentado coma tras paro cardíaco, que tengan enfermedades malignas, etcétera, 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 ¿no? También las lesiones hemorrágicas o potencialmente hemorrágicas del sistema nervioso no lo hacemos, y también hay ocasiones que no podemos canular a los pacientes por X o Y causa. ¿Qué indicaciones tenemos de vena arterial? No los vamos a hablar, principalmente el choque cardiogénico, la miocarditis, aquellos pacientes con tormenta eléctrica que no han respondido al tratamiento antiarrítmico, tromboembolismo pulmonar con disfunción del ventrículo derecho y presencia de shock, ¿no? Y también aquellos pacientitos que están en lista de espera como terapia puente para recibir trasplante cardíaco. Vemos muchas otras de ellos, entonces no vamos a entrar en más causas, ¿no? Para no perder más tiempo. Contraindicaciones del veno arterial, ya habíamos comentado, ¿no? La enfermedad crónica terminal, para el paciente con cáncer, pues sinceramente que esté en etapa terminal, yo no le daríamos bien el beneficio porque no tiene caso. Aquel paciente que tenga daño neurológico irreversible, que esté con insuficiencia aórtica, que haya historia de disección aórtica no corregida, con sepsis, que ya lo comentamos, que el corazón no sea recuperable, que el paciente no sea candidato para trasplante, ni tampoco pues que sea candidato para otro tipo de asistencia ventricular, ¿no? Las relativas también, aquí entra el índice de masa corporal, aquellos pacientes obesos con un IMC más de 40%, sinceramente pues no les va muy bien. Entonces, lo ideal sería encontrar el paciente ideal para poderlo someter a terapia de vida extracorpórea, ¿no? Ya habíamos hablado también, el peso es una contraindicación, ¿no? Es un factor de mal pronóstico, probablemente sí, aquellos pacientes muy delgados o aquellos pacientes muy obesos, pero acordémonos del índice de masa corporal. Aquellos pacientes más de 50 años, fíjense cómo están bajando acá los criterios, pero obviamente se va a acentuar más en el paciente más añoso, arriba de los 60 años, 65, pues ya uno se pone a pensar qué tanto beneficio va a tener este pacientito con un pronóstico, ¿no? Aquellos pacientitos con algún trastorno hemodinámico, que la presión de pulso esté menos de 20 milímetros de mercurio, la presión diastólica más de 40, que haya sufrido parada cardíaca también. Hay otra entidad que se llama el ECPR, que es el ECMO y reanimación cardiopulmonar, pero estos desafortunadamente, pues la sobrevida no ha marcado este, gran impacto. Entonces, realmente es mucho riesgo por el que es. En el primer mundo, obviamente, hay unidades de ECMO móvil que llegan, el paciente sufre parada cardíaca en la vía pública y ahí mismo lo canulan, y pues son los estudios que más se han reportado, ¿no? Aquellos pacientitos que tengan ya también problemas a nivel renal, sobre todo patología renal crónica, ¿no? Entonces ahí vienen ya los problemitas. Aquellos pacientitos que tengan una presión pico más de 20 centímetros, más de 20 centímetros de agua, cuidado, ¿no? Aunque vemos, bueno, es muy poquito, pero acordemos que estos pacientes van a ir aumentando sus presiones y a final de cuentas nos vamos a salir completamente de metas de protección alveolar. Y acordarnos de algo muy importante: entre más horas que nosotros estemos manejando al paciente y veamos que no mejora, menos será su sobrevida de una vez que se colocó al paciente en soporte de vida extracorpórea, ¿no?
El SLS en trauma, ¿no? El soporte de vida en trauma, ¿qué beneficios nos va a dar? Ahora sí vamos ya a enfocarnos un poco más a la charla. Nos va a mejorar oxigenación en caso de que el paciente así lo requiera. Nos va a corregir la hipercavia. Nos va a mejorar el estado ácido base. Nos va a ayudar también si el paciente presenta algún tipo de trastorno hemodinámico para poderlo estabilizar. Y muy importante, acordémonos que este aparato tiene un recalentador, por así decirlo. Entonces, en caso de que nuestro pacientito esté con algún tipo de hipotermia, algún grado de hipotermia, pues nos va a ayudar también para poderlo recalentar, ¿no? Sin embargo, ya les comenté, ¿no? Tenemos mucho riesgo de que el paciente se nos pueda complicar con sangrado, ¿no? A nivel de la tráquea, a nivel del tubo digestivo, a nivel del sitio incisor de cánulas. El paciente en ECMO y en trauma, imagínense ponerlo en las primeras horas y que por ahí se nos haya ido un sangrado inadvertido, pues no les quiero decir la catástrofe que puede pasar con el paciente, ¿no? Obviamente nos puede desarrollar coágulos este paciente, nos puede desarrollar isquemia de las extremidades por el tamaño de las cánulas que se tienen que usar para brindarle ese soporte a nuestro paciente. Y obviamente, otra de las complicaciones muy severas que serían, pues, catastróficas, pues el fracaso orgánico múltiple. La indicación va a depender de varios factores. Esto es muy importante, ¿no? El tipo de lesión, qué tipo de traumatismo sufrió nuestro paciente, qué pronóstico tiene, qué posibilidades de manejo definitivo tiene, qué tanto es esa severidad de la disfunción, qué pronóstico neurológico tiene nuestro paciente, qué comorbilidades tiene, qué enfermedades tiene y cuál es su edad, ¿no? Ya hablamos de todo eso, entonces no hay un factor en sí, tenemos que hacer un conjunto de todo el cuadro del paciente, tenemos que manejarnos en consensos en nuestros diferentes grupos, inclusive nosotros hemos llegado a consultar a otros grupos, por ejemplo, el de Ciudad de Monterrey o Ciudad de Guadalajara para que nos apoyen, ¿no? Porque entre todos hacemos un consenso y vamos a ver que este paciente sí, este paciente no, dependiendo de cada uno de ellos. El tiempo a inicio de la terapia ECMO, esto es muy importante, ¿no? Pero sigue siendo controversial. Ya les comentamos que su retraso se va a traducir en menos sobrevida de nuestro paciente, ¿no? Al hacerlo también demasiado temprano no es lo más recomendable en el paciente con trauma porque el riesgo de hemorragias no previstas se puede incrementar. ¿Ok? Más o menos los estudios nos dicen que los pacientes fueron sometidos a terapia extracorpórea 5 a 7 días posterior de haber sufrido un traumatismo. Una vez que ya le dimos esta parte, viene siendo muy importante, un adecuado manejo y una reanimación. Si antes tenemos todavía otra estrategia previa a llegar al último peldaño, que sería, por así decirlo, una terapia de rescate ECMO, tenemos oportunidad de hacer otras cosas antes de, ¿no? Ya sabemos que el tiempo de sobrevida va a depender del tiempo de duración de ECMO también. ¿Qué nos dice la ELSO? Esto es muy importante también, ¿no? Ya lo mencionamos hace ratito, pero quiero hacer, recalcar en ello. Las guías de la ELSO nos dice, deberá ser considerado si tenemos una PaO2, FiO2 menos de 150, pensemos en ECMO, pero deberá ser indicado si nuestro paciente tiene una PaCO2 más de 80 milímetros de mercurio y nos hemos salido ya de metas de protección alveolar por presión meseta, más de 30 centímetros. Entonces, tenemos que empezar a pensar si hacemos todo lo que estuvo en nuestras manos y aún así no logramos mantener estos parámetros que estamos viendo acá, tenemos que pensar, tenemos que solicitar la interconsulta al equipo ECMO para que nos den su mejor opinión y así poderle brindar el mejor manejo a nuestro paciente. Vemos acá, en esta serie de los casos también de los pacientitos, cuándo fue el día que se canuló, más o menos 5 a 6 días, un intercambio más o menos hasta 8, ¿no? Desde 1.5 días hasta los 7.5 días. ¿Cuántos días estuvo en ventilación el paciente? Habíamos dicho que lo recomendable no es más de 7 días posterior a estar bajo ventilación, más o menos 4.5 días. ¿Cuánto tiempo en ECMO estuvo el paciente que sobrevivió? Aquí estamos viendo de este lado versus el que no sobrevive, 270 horas, más o menos comparando 112. Desafortunadamente, ninguno de estos tuvo significancia estadística. ¿Qué sí tuvo significancia estadística? El día total en ventilación de los pacientes.
un promedio de 38 días. El día de estancia en una terapia intensiva, 50 días también. Y la estancia completa en el hospital, 60 días. Eso sí tuvieron significancia estadística, a diferencia de lo otro, ¿no? Entonces, ECMO veno-venoso en trauma, ¿cuándo lo vamos a considerar? Obviamente cuando el pacientito presente todo lo que ya estuvimos hablando y haya sufrido un traumatismo torácico, ¿no? Que haya tenido una neumonía por aspiración. Pacientitos también en la reanimación hemostática, pues hayan desarrollado lesión pulmonar inducida por transfusión. Aquel paciente también que se nos sobreinfecte, como ya hablamos muy al principio de la plática, y que se nos salga de parámetros de protección pulmonar y nos presente todas esas alteraciones gasométricas, tenemos que también pensar en ello. Aquel pacientito con quemadura u obstrucción de la vía aérea también en trauma sería indicativo de iniciarle una terapia ECMO en modo veno-venoso. El ECMO veno-venoso ya lo comentamos, esto es un poco redundante, tiene el potencial de soportar el intercambio gaseoso, previniendo la lesión pulmonar y permitiendo parámetros de reposo ventilatorios. Es decir, nuestro paciente que lo hemos sometido a ECMO, vilmente nuestro pulmón va a ser el aparato, el ECMO en sí, como ya lo estamos manejando, ¿no? Ahí vamos a manejarle nosotros nuestro intercambio gaseoso, nuestra FiO2 y el ventilador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner en parámetros mínimos de ultraprotectivos, vamos a llamarlo así, muy pequeños volúmenes tidales, muy poquita frecuencia ventilatoria, una PIP muy bajita, una FiO2 solamente ahí en rangos muy bajos, porque todo lo vamos a hacer con ECMO, recordamos, ¿no? Eso sí, el ventilador, en caso de que nuestro ECMO llegase a presentar alguna falla, que es también otra de las complicaciones que sería motivo de una charla completa, pues es nuestro rescate en ese momento, ¿no? En Alemania, pues hay un estudio, ellos obviamente tienen mucho mayor experiencia, en quienes se ha utilizado ECMO por ARDS, de unas sobrevidas de un 65% en comparación con 26% en quienes no se usó. El uso o no de la heparina, esa es una de las mayores discrepancias que hay ahorita, sobre todo en el paciente con trauma, versus el uso de periodos cortitos de heparina. Dependerá mucho de la expertise de cada centro y de la patología que esté cursando nuestro paciente. Y vuelvo a ser incisivo, el tiempo inicio de ECMO es crucial para el desarrollo de un buen desenlace clínico de nuestro paciente, ¿no? Ahora, ECMO veno-arterial. Aquel pacientito con choque cardiogénico es candidato a. Aquel pacientito con miocarditis, con isquemia miocárdica, con infarto masivo, aquel paciente que también presente falla cardíaca crónica, pues va a ser candidato a que nosotros lo manejemos en ECMO veno-arterial, ¿no? Y incluyendo un poquito el trauma, pues el famoso ECPR que les digo, ¿no? Aunque esto es pues realmente difícil de llevarse a cabo, más fácil de manejarse el pacientito ECMO veno-venoso que manejar el pacientito en ECMO veno-arterial. Veno arterial en trauma nos va a dar el potencial de brindarle soporte hemodinámico en caso de choque refractario. No es bien utilizado, como ya les dije, no es tan utilizado realmente como sería el ECMO veno-venoso. Recordar también que el pacientito que nos desarrolla parada cardíaca, pues obviamente no es por una causa, ¿no? Sin embargo, el choque hemorrágico es una de las causas principales. Este paciente podemos considerarlo iniciar en ECMO veno-arterial. Muy importante también, nos va a proveer un descanso circulatorio, y por ahí también hay artículos que nos comentan que nos va a dar cierto grado de neuroprotección, ¿no? Aún nos falta mucha evidencia, nos falta mucha experiencia para poderse brindar como guías, ¿no? Porque guías, desafortunadamente, de esto todavía no hay, ¿no? ECMO veno arterial desafortunadamente va a tender a desarrollarnos más estado protrombótico, respuesta inflamatorio, haciendo que obviamente presente fallas en la bomba y fallas en el oxigenador, que ya lo vimos hace ratito, ¿no? Hay quienes comentan por ahí, quienes no han manejado a los pacientes con heparina hasta 72 horas, que no desarrollan complicaciones, realmente pues está muy,
muy debatido, ¿no? Hasta un cuarto de los pacientes, si no tienen heparina, aún así sin heparina, perdón, nos van a desarrollar eventos hemorrágicos mayores, ¿no? No hay evidencia, no hay estudios aleatorizados, no hay guías que nosotros podamos recomendar. Por eso no hemos hablado nada de medicina basada en evidencias en esta plática. Bien, aquí vemos, obviamente en este año este artículo, está muy bueno, es una revisión sistematizada, la cual pues les invito a leer. Vemos obviamente que el ECMO veno-venoso son la mayor parte de las causas, ¿no? Hasta un 71% de los causas en trauma. ECMO veno-arterial, 134, el 24.5% de los casos, y como les comentaba, ¿no? El ECMO veno-venoso que se convierta a veno-arterial, 12 casos, el ECMO veno-arterial a veno-venoso 2, y de aquí, pues obviamente no nos comentan bien qué es lo que pasó en base a lo que estos autores revisaron, ¿no? ¿Cuántos días fueron necesarios antes de conectar a nuestro paciente y darle el beneficio con terapia de circulación extracorpórea? Otra vez más o menos los 5.7, 5.5 días que hemos visto en estos casos que les hemos comentado. ¿Cuántos días el pacientito duró en ECMO? Más o menos 10 días, ¿no? Hablando en trauma, esto es muy importante que quede claro. ¿Qué complicaciones tenemos? Principalmente la hemorragia, ¿no? Otra de ellas es el fallo en el circuito, el fallo en el oxigenador, la hemorragia demostrada hasta el 14% de los casos, pues van a desarrollarnos desafortunadamente este tipo de complicaciones. Ya les hablamos un poquito de los circuitos recubiertos con heparina, con eso nos ha permitido disminuir la dosis de heparina que nosotros le vamos a dar al pacientito de 4 a 1.5 miligramos por kilo, más o menos. Sin embargo, no hay un consenso en trauma. Hay que acordarnos también de otra complicación muy frecuente, pues las infecciones nosocomiales, la hemólisis, la isquemia, las extremidades, sobre todo pélvicas, cuando conectamos a nuestros pacientes por esta vía. Los circuitos, ya les comentamos también, van a permitir menor respuesta inflamatoria, menos activación del factor de complemento. Hay algunos casos que por ahí dicen que no han utilizado heparina en paciente con trauma y ECMO veno-venoso. Sin embargo, pues esto yo no me atrevería a recomendarlo porque pues no tenemos evidencia, solamente son reportes de casos, insisto, y también el uso de menor dosis de heparina parecería ser una opción. Sin embargo, sabemos que no hay nada evidenciado, como les he venido comentando, ¿no? Las complicaciones, por ejemplo, vemos aquí otro tipo de complicación que ya hemos hablado: edema cerebral, síndrome compartimental abdominal, isquemia a las extremidades, pancreatitis, que se remueva accidentalmente una cánula, pseudoaneurisma, inclusive colangitis, y pues no documentadas, pues por ahí hay algunas, ¿no? Porque les digo, no es muy clara la literatura en este caso. ¿Qué complicaciones trombóticas y hemorrágicas tenemos? Como vemos, la trombosis venosa profunda en la mayoría de los casos, la trombosis a nivel del oxigenador y del circuito, también se nos llegan a hacer depósitos de fibrina ahí, también es otro de los casos. Embolismo pulmonar, infarto a nivel cerebral también, ¿cómo se llama? A nivel de la yugular, a nivel de la vena cava. Entonces, no es tan fácil manejar un ECMO sin heparina, es lo que les comento. Entonces, ¿cuál de las dos hacemos, no? Es difícil manejar un paciente en ECMO y trauma, debe de ser un completo reto. Vemos también el sitio de sangrado, ¿no? Obviamente, la mayor parte de los casos no fue documentada en la serie de los estudios que hicimos a nivel de intracraneal 7, a nivel intraabdominal, a nivel gastrointestinal, a nivel de la traqueostomía también, a nivel de boca o nariz, a nivel pulmonar, son parte de también esto muy importante. Volvemos al trauma. En nivel del sitio quirúrgico, también la herida le sangró por usar este tipo de terapia, ¿no? La estrategia de anticoagulación va a ser muy diferente. Hay una revisión sistemática que se hizo, va a diferir entre cada centro, ¿no? Pero no todos los artículos nos van a hablar acerca de la anticoagulación como tal. Por ejemplo, aquí en este caso nos habló del 60% de pacientes que sí recibieron anticoagulación versus 55 pacientes que no. 134 de ellos también fueron con heparinización sistémica.
¿Y qué es lo que concluyen estos estudios, no? En caso de que haya hemorragia, obviamente tenemos que suspender sí o sí la heparina. No podemos darnos el lujo de hacer otro tipo de situaciones. No podemos usar agentes protrombóticos porque obviamente le vamos a darle daño a nuestra membrana. Y pues obviamente, ¿qué nos dice suspender, continuar? Híjole, si el paciente sangra, definitivamente tenemos que suspenderla. Y algo muy importante, hacer una titulación personalizada de la heparina, creo que es la mejor estrategia que podemos seguir en nuestro centro, así lo hacemos, no es solamente nos dice esto, no, hay que individualizar cada caso para darle heparina a nuestro paciente. El ACT y el TTP son nuestros principales parámetros de medición. Mantenemos nosotros nuestro ACT entre 180 a 220 segundos y nuestro TTP entre 40 y 80. Hay un estudio por ahí también que se basó en el uso de la TEC, pero pues no hay nada demostrado. También otro de ellos sería la medición de nuestro factor 10 activado y sería otro de nuestro motivo para darle titulación a nuestra heparina y a nuestra anticoagulación. Esta es una de las situaciones especiales, el traumatismo craneoencefálico y ECMO, ¿no? Realmente es algo muy controversial porque pues también tenemos esta situación, ¿no? Sabemos que es muy difícil mantener en nuestro paciente metas de protección alveolar en aquel paciente que estaría con traumatismo encefálico y sabemos bien que muchas de estas estarían contraindicadas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser muy puristas y no darle por ahí algunos parámetros a nuestro paciente, no lo vamos a lograr, sinceramente, ¿no? Aquí obviamente en esta situación tan especial va a tomar mucho poder el tipo de circuito y la cantidad de heparina que podemos usar, ¿no? Individualizar cada caso, esto es lo que quiero que nos llevemos a casa. No hay estudios acerca del uso de veno arterial en traumatismo encefálico, salvo aquel estudio que les dije que pudiese por ahí darnos cierta neuroprotección, el uso de ECMO en traumatismo craneoencefálico. Imagínense ustedes tener que tenemos este paciente. Imagínense darle parámetros de protección alveolar y teniendo esto. Simplemente es imposible, ¿no? ¿Qué salvas? Primero, obviamente, el cerebro manda y pues tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer con nuestro pulmón y con nuestros parámetros ventilatorios, ¿no? Y bien, pues como conclusiones, sabemos que se requiere un equipo multidisciplinario y entrenado para manejo de la circulación extracorpórea. Es muy caro manejar un pacientito en ECMO. Desafortunadamente, pues aquí con algunas compañías aseguradoras no hemos tenido todavía mucho aceptación. Eh, un día de terapia extracorpórea, más o menos el iniciarle al paciente anda entre los 25,000 a 30,000 dólares para darnos una idea, ¿no? El uso de anticoagulación en el paciente politraumatizado obviamente es un problema y eso es quizá lo que no nos deja avanzar más en ello, ¿no? El uso de los circuitos sin heparina son una gran alternativa que en un futuro estoy seguro que vamos a tener más acceso a ellos, ¿no? Es una terapia de rescate en casos seleccionados, por lo que tenemos que individualizar cada uno de los casos que vamos a manejar, ¿no? Acordarnos que tenemos que pensar en ECMO de una manera temprana, ya que el que nosotros retrasemos este beneficio al paciente, pues obviamente va a disminuir las posibilidades de la sobrevida. No hay duda, nos falta mucha evidencia y nos falta mucha experiencia a nivel mundial para poder soportar a nuestros pacientitos que han sufrido algún tipo de traumatismo con ECMO, ¿no? En un futuro estoy seguro que va a ser una opción extra de manejo del paciente politraumatizado. Y pues bueno, este Teletobi que se ve aquí, soy yo manejando el primer traslado que se hizo aquí en mi ciudad de hospital a hospital en ECMO veno-venoso. Aquí está la ambulancia, vean, les digo, soy un Teletubby, más o menos ahí me pueden ver, no hay un Teletubby blanco, pero bueno, digamos que yo soy. Aquí está mi compañero, el doctor Víctor Cabrera, que es anestesiólogo cardiovascular, es el director de nuestro programa de ECMO aquí en Tijuana. Y pues quedo de ustedes muy agradecido por la oportunidad de haber podido darles la charla. Insisto, es un tema muy largo, pero más o menos espero haber cumplido con algunas de las expectativas que ustedes han mostrado hacia su atención. Muchísimas gracias y quedo pendiente para alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Treviño, por su exposición y por todo lo que hemos podido observar del ECMO y el politrauma. Por cuestiones de tiempo, no voy a leer la pregunta, sin embargo, aquí abajo, en el box de preguntas y respuestas,
están las preguntas. Si usted pudiera, por favor, escribir las respuestas, le estaríamos muy agradecidos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, y gracias también porque pese a su enfermedad nos ayudó con la charla. Muchas gracias. Al contrario, es un honor para mí estar con todos ustedes.